Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual a 1 dividido por x menos 1 al cuadrado. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento, lo que vamos a hacer es estudiar la derivada de x. Si la derivada de x es mayor que 0, entonces f de x será creciente. Y si la derivada de x es menor que 0, entonces la función original f de x será decreciente. La función f de x, además, tenemos que tener en cuenta que el dominio de f de x, son todos los números reales menos el número 1. Porque el número 1 lo que hace es 0 el denominador y no podemos calcular 1 dividido entre 0. Y es el único problema que tiene de dominio. Bien, pues vamos a calcular f de x. F de x la podemos expresar como 1 dividido por u al cuadrado, ¿vale? Siendo u igual a x menos 1. Lo que tenemos aquí es una composición de funciones. 1 dividido por algo al cuadrado, esta u al cuadrado, donde esta u es precisamente el x por 1. ¿Por qué lo escribimos así? Para ahora poder aplicar a la hora de calcular la derivada de x, vamos a aplicar la regla de la cadena. Primero vamos a tener la derivada de 1 dividido por u al cuadrado, con lo cual vamos a tener un menos 2 por 1 dividido por u al cubo, es decir, el exponente, que es un menos 2, lo tenemos que bajar, ¿vale? Porque aquí esta f de x también la podríamos haber escrito como u a la menos 2, ¿vale? Y por eso a la hora de, a lo mejor es más claro escribirlo así, a la hora de derivar lo que tenemos es bajamos el exponente, menos 2, por la u elevado a este exponente menos 1, es decir, menos 2 menos 1, menos 3. Y luego tenemos que derivar u', ¿vale? Por la regla de la cadena. La regla de la cadena que realmente lo que hacemos es derivar primero f y luego derivar u. Y si ahora ya simplemente sustituimos, pues vamos a tener menos 2 por u al cubo, u a la menos 3, perdón, u es x menos 1 a la menos 3, y la derivada de u, que usualmente es x menos 1, la derivada es 1. Así que aquí tenemos un menos 2 dividido por x menos 1 a la menos 3, a la 3. Aquí teníamos un menos 3, lo voy a escribir un poquito mejor, menos 3, pues 3 abajo. Bien, vamos a ver cuáles son los signos de la primera derivada para saber dónde es creciente y dónde es decreciente. Solo tenemos un cambio de signo en x igual a 1. Así que voy a dibujar la recta real, voy a dibujar aquí el punto 1, aquí tenemos todos los reales, y vamos a ver qué ocurre con x menos 1. Cuando es mayor que 1, ¿vale? Cuando es mayor que 1, pues tendremos, por ejemplo, el número 2, pues 2 menos 1, 1, será positivo, positivo al cubo, ¿vale? X menos 1 será positivo. Y cuando x menos 1, cuando x sea menor que 1, pues, por ejemplo, el valor 0, pues 0 menos 1 será negativo, o sea que tenemos un negativo. Bien, ¿qué ocurre con x menos 1 al cubo? Por tanto, pues como es el número anterior al cubo, pues cuando sea negativo, negativo al cubo será un negativo y positivo al cubo será un positivo. ¿Y qué ocurre por tanto con f' de x? F' de x, ¿vale? F' de x tenemos un menos 2 dividido por x menos 1 al cubo. Pues tendremos un menos dividido por un x menos 1 al cubo, un menos dividido entre menos, con lo cual la derivada será positiva por este menos, que luego hay que añadirle este otro menos del x menos 1 al cubo. Y cuando x sea mayor que 1, pues tendremos un menos dividido por x menos 1 al cubo, que x menos 1 al cubo es positivo. Así que menos dividido por positivo tendremos un negativo. ¿Y qué ocurre en el 1? Pues hombre, habíamos dicho en el 1 que la función no estaba definida, ¿vale? Aquí tenemos que f', aquí está no definida, ¿vale? En x igual a 1.
Y como la derivada es positiva, f de x aquí va a ser creciente y aquí va a ser decreciente. Creciente en el intervalo desde menos infinito hasta 1. Decreciente en el intervalo desde el 1 hasta el infinito, hasta el más infinito. Y con esto, ¿vale?, ya habríamos determinado los intervalos de crecimiento y decrecimiento y habríamos terminado el problema. Muchísimas gracias.